Hola, hoy te voy a contar algunas historias de mi infancia y como siempre vamos a aprender un poquito de español. En especial vamos a hablar de mi historia con el deporte y el ejercicio físico. La verdad es que a mí nunca me ha gustado el deporte, nunca me ha gustado el ejercicio físico. Yo fui una niña gordita y con otros intereses. A mí me gustaba pintar, me gustaba la música, pero no me gustaba nada relacionado con el deporte. Pero mis padres son muy deportistas. En especial mi padre. Mi padre es muy deportista. Toda su vida ha practicado todo tipo de deportes y hoy en día sigue practicando mucho deporte, haciendo mucho ejercicio y le encanta. Por eso mis padres querían que yo hiciera ejercicio, querían que yo hiciera deporte, pero yo pasaba totalmente. Mi padre, por ejemplo, intentó que me gustara el tenis. Me apuntó a un curso de tenis, pero no hubo manera. A mí aquello no me gustaba, yo no quería y lo dejé. Mis padres también intentaron que me gustara el baloncesto, pero eso sí que fue un auténtico desastre. Me apuntaron al equipo de baloncesto del colegio. Yo tenía unos 7-8 años y empecé a ir a estas clases de baloncesto con el equipo del colegio por la tarde. Y llegó un día en el que ya no lo soportaba, no me gustaba nada, así que me escapé del colegio y me fui sola a casa. ¿Vale? O sea, que para que entendáis que no me gustaba nada, ¿vale? Me escapé y aunque era tan pequeña, me fui sola a mi casa y yo nunca había ido sola a ningún sitio. Así que el baloncesto tampoco funcionó. También quisieron que empezara a nadar, que empezara con clases de natación. Y es verdad que eso durante un tiempo, pues sí me gustó más y lo practiqué durante un tiempo y eso, pero ahí también me cansé y lo dejé. Con el tiempo, con los años, he entendido que mis padres deseaban que yo encontrara un deporte que me motivara. Spoiler, no pasó. Por otro lado, mi madre lee muchísimo. Tiene muchísimos libros, va muchísimas veces a la biblioteca, lee de toda la vida. Siempre ha leído, empezó a leer cuando era muy pequeña y le encantan los libros y todo lo relacionado con la literatura. Y por eso, desde que tengo uso de razón, o sea, desde que tengo recuerdos, mi madre siempre ha querido que a mí también me gustara leer. Y desde que era muy pequeña, siempre pues me ha recomendado libros, siempre me ha regalado libros en mi cumpleaños, en Navidad, siempre ha hecho de todo para que a mí también me gustaran los libros y leer. ¿Y quién creéis que ganó? ¿Quién creéis que obtuvo mejores resultados? ¿Mi padre, que quería que me gustara el deporte, o mi madre, que quería que me gustaran los libros? Bueno, pues creo que está claro, porque hoy en día tanto mi madre como yo hacemos ejercicio, hacemos deporte por obligación, ¿vale? Porque es necesario para estar sana y para vivir bien, pero no nos gusta mucho, no es la actividad que más disfrutamos en el día. Pero, por otro lado, las dos leemos mucho, yo sigo leyendo, me encanta, voy mucho a la biblioteca, mi madre me sigue recomendando libros, yo le recomiendo libros a ella y bueno, sigo siendo un poco vaga, pero muy culta. Como puedes ver en esta historia, he usado muchos ejemplos con el imperfecto de subjuntivo. Vamos a tomar como ejemplo la frase "mi madre quería que yo leyera mucho". En esta frase tenemos una primera parte en indicativo, que es "mi madre quería". Esta parte es una declaración, es decir, una información clara que yo puedo declarar y puedo dar. Yo sé que mi madre quería eso, tenía ese deseo, y además tenemos una parte en imperfecto de subjuntivo. ¿Y por qué? ¿Por qué está en subjuntivo? Porque esa parte que yo leyera no podemos declararla. Podemos decir, vale, mi madre quería eso, pero yo de verdad iba a leer, yo de verdad me convertiría en una persona que lee mucho. No lo sabemos, es algo que no podíamos declarar, es algo que está como en el aire. Por eso, subjuntivo. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Por qué imperfecto de subjuntivo? ¿Por qué uso el imperfecto y no uso el presente de subjuntivo? Pues simplemente porque es una frase en el pasado. Vamos a imaginar la misma frase en el presente. Mi madre quiere que lea
mucho. Mi madre quiere, presente de indicativo, que yo lea, presente de subjuntivo, mucho. Si quiero transformarla al pasado para contar una historia de hace muchos años, tengo que transformarla de esta forma. Mi madre quería, imperfecto de indicativo, que yo leyera mucho, imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Y ahora, si quieres practicar un poquito de español, cuéntame en los comentarios si tú eres deportista, si te gusta el ejercicio, si te ha gustado siempre o has cambiado con los años. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!